aquí de gente que hemos pasado los 50, pero poquito. Pero nos hemos pasado muy bien. Nos hemos pasado bastante bien y estamos bastante mejor. Si recordamos un poco cuando fue el triunfo de la revolución del FSDN, ha sido una revolución que incluso a día de hoy ha generado tantas pasiones como odios. De alguna forma a lo mejor ha sido de los procesos revolucionarios que más llegó a la gente de una manera o de otra. Entonces, para mucha gente, el triunfo de la revolución sandinista era, bueno, el comunismo con patas, la Unión Soviética entrando en América, era el destroce del bienestar y de la tranquilidad, era el asesinato de los sacerdotes, curas, obispos y demás. Y para otra gente, el triunfo era la dignidad, era la gente comiendo, eran los compas junto con las personas, es decir, fue un triunfo que tuvo sus más y sus menos, ¿no? Lo que sí es cierto que la caída de Somoza, que esto fue de alguna forma esta imagen refleja súper bien cuando el mismo 19 de julio del 79 la gente se va a la Plaza Somoza, donde estaba la estatua del señor Somoza, enfrente del palacio, que se llamaba Palacio de Somoza, porque era todo él. Entonces la gente va, le empiezan a tirar cuerdas a Somoza de su caballo y consiguen tirar la estatua ecuestre. Como ya le dije, ecuestre o ecuestre, Somoza cayó. Ni el terremoto del 74 consiguió tirar la estatua, solamente le quedó una pata al caballo. Es una cosa que luego siempre se decía eso, ¿no? Entonces, bueno, el 54 implica eso, el fin de Somoza. Hay un texto muy bonito que dijo Sergio Ramírez, que dijo: el de Somoza era un descomunal y dios corcel, de anchas nalgas y copiosas crines, tal como quedó plasmado en la estatua ecuestre que el pueblo derribó un buen día. Y resultó que jinete y caballo estaban huecos por dentro. De alguna manera era también una... Pero ¿por qué no pagáis el antivirus, por lo menos? Vale. De alguna forma el triunfo, la caída de Somoza y de toda la dinastía de los Somozas queda representado en esta estatua, ¿no? A mí, esta foto de la caída, de cuando tira la estatua, me recordaba a otra estatua que recientemente salía en televisión. Eso de derribar los símbolos es Y aquí, si me permitís, lo digo ahora con las palabras de un nicaragüense, porque lo dejó muy bien dicho. Dijo: este derribo, junto a la estatua derribada, se hizo añicos en tiempo de la Magnífica. La Magnífica era un carnet que tenían los somocistas y los amigos de los somocistas, y que les daba privilegios pues, para todo. Les servía salvoconducto, con ello entraban en todo. Con ello, con el derribo, se acabaron los sapos y los zancudos, que pululaban en las fétidas aguas de coimas, nepotismos, servilismos y calumnias. Los sapos, sabemos que son los sapos, y los zancudos son unos mosquitos muy jodidos porque están permanentemente picando y molestan bastante. Con el derribo se acabaron los jueces de Mesta, ejecutores de sus propias e improvisadas leyes, lugartenientes rurales del régimen, a los que no faltaba ni el derecho de pernada. Se acabaron los orejas, vivientes audífonos ocultos de un espionaje sin reposo. Los orejas eran los espías, y los orejas estaban por todos los lados. Los taxistas tenían fama de secas todos. Eran orejas, pero el hombrito que iba con el carrito de los helados estaba siempre al quite de quién estaba dónde, de quién entraba dónde, de quién salía de dónde. Entonces, la red de espionaje era tremenda. Se acabó la EEBI, que era la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, donde se preparaban las tropas élite de la Guardia Nacional bajo el mando directo del Chihuín. El Chihuín en Nicaragua es pequeño, niño. El Chihuín era el tercer hijo de Somoza, que su papá le estaba preparando para dejar en herencia el país, como quien le deja en herencia a un tiesto de años. Igual que esa foto que acabamos de ver representaba la caída del tiempo somocista, estas otras representan lo que fue el triunfo del FSDN.
fue un llenarse las calles de Managua de gentes. Esto era catedral, es catedral, toda un jerab, pero ahí están todos los símbolos, es toda la gente llegaba con sus canastos, llegaban también los tres tanques que quedaban por ahí todavía soviéticos de los compas. Era de alguna forma el símbolo de que todo iba a empezar a ser de manera distinta. El periódico que había antes oficial, que se llamaba Novedades, y la gente le llamaba Noverdades, desaparece y comienza la época del Barricada. El Barricada y el Nuevo Diario, que también nos gustaría, fueron los periódicos de alguna forma que representan el triunfo de la Revolución. Todas las propiedades de Somoza, de la familia Somoza y de las grandes familias pasan a ser propiedad de las áreas populares. La antigua chanchera, chanchera se llamaba el Palacio Nacional. Chanchera en nicaragüense es el lugar de chancho, los chanchos son los cerdos. Entonces aquí se llama la cochiquera, como se dice cochiquera, ¿no? Donde se guardan los cerdos. En la época de Somoza, el Palacio Nacional se llamaba la chanchera. Entonces la chanchera se saca a toda la gente y se convierte en el Consejo de Estado. En fin, en lo que fueron la Guardia Nacional, lo que fueron los militares tremendamente odiados y temidos, pasan a ser los compas, y los compas se pasean por la calle junto con las gentes. Hay un compa y la gente, es decir, el cambio fue tremendo, la verdad que de un día para otro el cambio fue tremendo. Tú eres de Nicaragua, el cambio fue tremendo. Digo, porque bueno, es verdad que estamos dando la visión desde la gente que pensamos que el cambio fue tremendo. Cuidado, la revolución sandinista, como cualquier otra revolución, tiene sus claroscuros. Esto es un homenaje a Nicaragua. Como es un homenaje a Nicaragua, vamos a sacar los claros. Es cierto que hay oscuros. Y de aquellos oscuros, de aquellos tiempos, están los lodos de hoy. Pero es cierto que la revolución nicaragüense no solamente se hizo en Nicaragua, sino que impactó en muchísimos otros lugares, y desde luego aquí, en la vieja Europa, impactó y mucho. Y nos impactó a muchos. Lo que sí fue aquella década, y después del triunfo de la revolución sobre todo, fue la guerra contra Saddam. La década de los 80 estuvo marcada por una guerra sin cuartel, que esta foto de la captura de Eugen Hassenfuss fue mundialmente difundida y demás, venía a significar muchas cosas. Significaba eso, el triunfo del enano, del pequeño país centroamericano contra el poderío militar del imperio. Venía a significar el hundimiento de ese discurso oficial de que las tropas de la libertad estaban sembrando libertad en el mundo, porque Hassenfuss era uno de los exponentes del Irán contra, del negocio de compraventa de drogas a cambio de armamento y demás, ¿no? Entonces, esta imagen significó mucho en la lucha contra el imperio americano. Una lucha que no tuvo cuartel. Jimmy Carter gobernó hasta el año 81. A partir del 81 viene Ronald Reagan. Ronald Reagan tiene 2 mandatos, del 81 hasta el 89, es decir, prácticamente la década. Y es un mandato de guerra total, ¿no? Desde el principio de su mandato, Ronald Reagan empieza a insistir en la necesidad de elecciones en Nicaragua. El Frente Sandinista se había comprometido a hacer elecciones en 1984, ellos triunfaron en el 79, habían prometido hacer elecciones en el 74. Estados Unidos insiste en que haya elecciones antes, en el 85 iban a hacer, y fueron finalmente en el 84. Un triunfo unas elecciones que dio un triunfo aplastante al Frente Sandinista, ¿no? Pero que supuso durante todo ese tiempo una escalada militar sin precedentes, no solo con el tema de la contra, ¿no? que estaba en las fronteras de Costa Rica, en las fronteras de Honduras y demás, sino lo que supuso el minado de los puertos, lo que supuso yo recuerdo haber visto todavía en Managua
cartillas de sabotaje, de cómo sabotear los coches, cómo echar azúcar en los depósitos de gasolina, cómo sabotear las líneas telefónicas que se mantenían